Nuevamente leemos, luego vamos a dibujar un poquito y sacamos los datos. En un partido de fútbol, un futbolista patea la pelota, dándole una velocidad de 10 metros. A ver, simultáneamente, aquí está el dibujito, para que nos empecemos a imaginar. A ver, ahí está. Esta vez, ahí, nos vamos a empezar a imaginar. En un partido de fútbol, un futbolista patea la pelota dándole una velocidad de 10 metros sobre segundo. Incorporemos datos al mismo tiempo también. La pelota o patea la pelota dándole una velocidad de 10 metros sobre segundo, dándole una velocidad B. Y la velocidad que siempre nos menciona es B sub 0, siempre, B sub 0. O siempre se llama la velocidad la que nos menciona B sub 0, a menos que en algunos casos que lo vamos a ver posteriormente, pero si nos dice dándole una velocidad hacia secas es B sub 0, se llama B sub 0, ¿ya? En otros temas anotábamos velocidad hacia secas, ¿verdad? Pero en este tema le vamos a aumentar un cerito más, B sub 0, velocidad de 10 metros sobre segundo. Está pateando este jugador con esta velocidad. Ahí está. Siempre la flechita, la flechita. Eso nos indica que el balón va a subir, ¿verdad? Siempre la flechita. Esa flechita se llama B sub 0, con un ángulo de 37 grados sobre la horizontal. El ángulo que hemos dicho que se encuentra acá abajo. Lo mismo, la misma idea. El ángulo, directamente, 37 grados. Ahí está. Sobre la horizontal, horizontal, así echado, ¿verdad? Cuando nosotros manejamos nuestro cuadernito echado, horizontal, sobre la horizontal. Y si no les dice sobre la horizontal, sí, en la mayoría siempre se encuentra en esta parte, ¿ya? Para no confundirles tal vez. Si se encuentra en ese instante a 8 metros lejos del arco contrario, cuya altura es de 2,5 metros, a ver otra vez, si se encuentra en ese instante a 8 metros lejos del arco contrario, ¿qué me dice? Este jugador se encuentra a 8 metros lejos del arco. A ver, este jugador está a esta distancia. Ay, perdón, lo haremos así. Este jugador se encuentra a 8 metros lejos del arco. Vamos a completar nuestro dibujito. Distancia va a ser igual a 8 metros. Eso es lo que me está indicando acá. Si se encuentra en ese instante a 8 metros lejos del arco contrario, obviamente que va a lanzar, ¿verdad? Al otro arco contrario, cuya altura es de 2,5 metros. En este caso, cuya altura es, me está hablando del arco, entonces la altura del arco es 2,5 metros. A ver, vamos a poner acá, con otro colorcito. Esta altura o la altura que tiene el arco es de 2,5. 2,5 metros. Ya tenemos todos los datos. Un partido de fútbol, un futbolista patea la pelota dándole una velocidad de 10 metros sobre segundo. Está subiendo, por eso la flechita es hacia arriba, con un ángulo de 37 grados sobre la horizontal. Si se encuentra el jugador, en ese instante a 8 metros lejos del arco contrario, cuya altura es de 2,5 metros del arco, calcular, inciso A, la altura del balón en el instante en que llega al arco. ¿Ya? La altura del balón en el instante que llega al arco. Inciso B, ¿hay posibilidad de gol? A ver, veamos. Antes acá, vamos a hacer lo siguiente, perdón, vamos a dejar de compartir esto. Los que no han visto. Esto es los ángulos, vean acá un numerito, 65 grados, ¿verdad? Depende, vean. Simplemente es, los ángulos, lo que me preguntaba en la pasada clase, es de inclinación. Todos los objetos que se encuentran inclinados tienen ángulos. Por ejemplo, qué sé yo, la torre de Pisa, ¿verdad? Está inclinada, entonces tiene un ángulo hacia el piso, siempre con una horizontal. La horizontal es algo recto.
en el suelo, ¿verdad? O las montañas están en el piso, ¿verdad? Y el piso o el suelo o el campo es recto. Entonces, ese cerro tiene un ángulo. Todos los objetos, cosas, todo que esté inclinado genera un ángulo, ¿ya? Entonces, de eso vienen los ángulos. Cualquier cosita que ustedes inclinen, qué sé yo, la escalera hacia la pared, está inclinada, ¿verdad? Entonces va a formar un ángulo. Ya, eso es simplemente algo para explicar qué o por qué se generan los ángulos. Simplemente por eso se llama ángulo de inclinación. Ahora sí, este es nuestro movimiento parabólico, ¿verdad? Ese es nuestro movimiento parabólico, como una parábola. Eh, la flechita que se encuentra recta es eje X que hemos mencionado, eje X MRU. Y la flechita que se mueve, vean, hacia arriba y hacia abajo, es movimiento vertical. ¿Qué quiere decir? Que el eje X nunca va a cambiar. Esto por teoría que vamos a tocarlo. Y la otra flechita que es caída libre, que se mueve, ¿verdad? Entonces quiere decir que cambia de arriba hacia abajo. A ver, veamos en el ejercicio. Digamos que acá está el jugador, ¿ya? En vez de esta bomba, tal vez, está el jugador. Va a patear la pelota y voy a poner stop en ese punto. Y digamos que acá se encuentra el arco, ¿ya? Entonces nosotros vamos a calcular, el objetivo es calcular antes de que llegue al arco, ¿ya? ¿Me entiendo? Otra vez, va a patear el balón. Ay, perdón. ¿Qué ha pasado? Perdón, vamos a volver a reiniciar. Vamos a patear y vamos a poner stop. Está por llegar al arco, en ese punto vamos a calcular. Esa va a ser nuestra práctica. La práctica que vamos a enviar hoy, el día de hoy, va a ser antes de que llegue un arco, antes de que llegue, qué sé yo, a diferentes situaciones que les pongan. En ese instante donde está llegando, vamos a calcular nuestros datos. Imagínense que acá está el arco, ¿ya? El arco de fútbol. Nosotros antes de que ingrese al arco o pueda que no ingrese, vamos a calcular, ¿ya? Entonces vamos a poner un stop. A ver, vamos a volver a nuestro ejercicio. A ver, le completaremos acá. A ver, el balón está siendo lanzado, ¿verdad? Entonces vamos a completar acá. En este punto, antes de que llegue al arco, acá, nos dibujaremos. Como hemos calculado la anterior, ¿verdad? A los 2 segundos hemos puesto stop, ¿verdad? Acá. Igual, la misma idea, vamos a poner stop. Nosotros observamos, ¿verdad? Que está por llegar al arco y vamos a poner stop. Ahí está nuestro balón, antes de que llegue al arco. Nos enfocamos en el inciso A, la altura del balón en el instante que está llegando al arco. La altura del balón en el instante que está llegando al arco, es decir, antes que llegue al arco. Entonces me pide esa altura del balón. Acá me menciona la altura del, del, del arco. Me pide la altura del balón. Entonces, esta altura, ¿ya? Esta es la que vamos a calcular, esta altura. A ver, veamos. Anotemos los datos. Otra vez, nuevamente. Datos, velocidad inicial. Nuevamente, 10 metros sobre segundo. Distancia me da. La distancia es 8. Y la altura, no, el ángulo. El ángulo lo llamaremos tita otra vez, ¿ya? El ángulo es 37 grados. Ahí está, 37 grados. Esos son todos mis datos. A ver, acá le pondremos alfa, ¿ya les parece? Cualquiera. Puede ser tita, puede ser beta, dependiendo de ustedes, lo que les guste. Alfa. Cualquiera de estas tres pueden mencionarla, no interesa. ¿Ya? La idea es que estos tienen un dato numérico. En este caso me daba el problema, 37 grados. ¿Qué es lo que tenemos que anotar? La gravedad, porque usamos caída libre, ¿verdad? Esa gravedad que no nos da, y si nos da, entonces lo anotamos. Si no nos da, nosotros sabemos que tiene un dato constante, nunca va a cambiar. 9,8 metros sobre segundo. Esto es al cuadrado, el anterior creo, me he olvidado ese cuadradito. Ahí está. Reitero, velocidad inicial, o la velocidad, acá está.
Distancia me da, el jugador se encuentra a una distancia del arco de 8 metros. El ángulo también me daba. La gravedad es un dato que siempre lo anotaremos, ¿ya? Lo vamos a anotar porque usamos caída libre, entonces la gravedad siempre entra. Y ese dato es constante, nunca va a cambiar, siempre se mantiene 9,8. Toda la vida va a ser 9,8, a menos que lo redondeen en algunos ejercicios si les dan, pero en este caso no. Gravedad 9,8. Me dice la altura del balón en el instante que está llegando al arco. Está acá el balón, va a lanzar, va a lanzar, va a lanzar y estamos viendo que está a punto de llegar, vamos a colocar esto. ¿A qué altura se encuentra antes de llegar al arco? Esa altura es lo que tenemos que practicar o calcular. A ver, veamos. Ahí está nuestro formulario. ¿Qué hemos dicho? MRU, eje X, MRU, eje Y, caída libre. ¿Qué me dice? Otra vez, volvemos a leer, la altura del balón. Eje X, eje X, MRU, eje Y, caída libre. MRU me habla de distancias, me habla de velocidades, me habla de tiempos. Me habla de velocidades, de distancias, de tiempos. Me habla de tiempos, distancias, velocidades. Caída libre, me habla de velocidades, gravedad, tiempo. Acá en las otras fórmulas también, pero me habla de altura. Acá me dice la altura, entonces trabajo con el eje Y, ¿verdad? O caída libre. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo vamos a identificar para resolver nuestros problemas? Dependiendo de estas dos palabritas, distancia y altura. ¿Por qué? Porque velocidad hay en el eje X o en MRU y también en caída libre. Velocidades, ¿verdad? Tiempos también tenemos en los dos. Gravedad es algo que ya secundario, pero lo que cambia, la misma palabra es la distancia y acá la altura. Si en mi pregunta me habla de alturas, me pide calcular la altura, entonces me olvido de esto, me olvido de todo esto porque acá no me habla de alturas, me habla en caída libre. Entonces me enfoco acá y identifico, ¿qué me pide? La altura. Entonces identifico la fórmula que vamos a utilizar. La primera, no, porque vean, no hay altura, ¿verdad? No tenemos altura. La segunda, sí tenemos altura, pero les había dicho que no íbamos a usar esta. La tercera, tenemos altura. Está bien, la vamos a elegir por este momento. Y la cuarta, no vemos ninguna altura, ¿verdad? Entonces nos quedamos con la tercera. Reitero, escogemos, vean acá, está separadito, para los que se están integrando recién, está separado. Caída libre o, perdón, movimiento vertical o movimiento parabólico usan MRU y caída libre. Y nosotros nos vamos a enfocar a qué nos dice el problema. Si nos habla de altura, nos dirigimos a esta parte, a este lado. Si nos hablan de distancias, a este lado. ¿Ya? Acá me dice la altura del balón. Entonces nos enfocamos en esto y escogemos la fórmula correcta. Y la fórmula correcta que hemos elegido es la tercera, esta, porque acá no hay alturas, acá sí tenemos alturas, perdón. Acá sí tenemos altura, pero no vamos a usar esta, les reitero, siempre esta. Esta tiene altura, esta no tiene altura. Entonces, esta es la elegida, esta. Ahora sí, vamos a encogerlo esto. ¿Qué nos dice la primera fórmula o la fórmula que hemos escogido? Altura va a ser igual a la velocidad sub 0y por el tiempo. Acá, reitero, vamos a volver a las fórmulas, porque creo que no se veía la anterior. Hemos elegido esta, pero me dice acá más, menos. Cuando el objeto baja, es más. Cuando el objeto sube, es menos. Acá, el balón, la pelotita está subiendo. Entonces voy a usar sube. Signo menos. Nuevamente, ¿verdad? Lo que hemos hecho la pasada clase. Permítame. Ahí está. Menos. Menos. Un medio, así lo voy a anotar ya. Un medio por
La gravedad, estoy copiando la fórmula, gravedad por el tiempo al cuadrado. Es la misma fórmula. Vamos a anotar la fórmula. Ahí está, tiempo al cuadrado. Es la misma fórmula. Estoy usando signo negativo porque el balón obviamente está subiendo, está subiendo. El signo positivo por este momento no vamos a manejar, entonces está subiendo. Tenemos la fórmula. Me pide calcular la altura del balón. Hemos puesto stop, ¿verdad? En ese punto y calculamos esa altura. Tenemos ya la altura despejada, vean, acá. Acá, a ver, reemplacemos datos. Vamos a ver poco a poco qué es lo que nos está faltando. A ver. Altura, es lo que vamos a hallar, se queda ahí. ¿Qué hemos dicho? Acá vemos B sub 0Y. Una vez que hemos elegido a la fórmula, nos fijamos ahí abajito. B sub 0Y, en vez de anotar B sub 0Y, anotar todo esto. Entonces anotamos todo esto. A ver, vamos a volver. B sub 0Y. B sub 0, perdón, así lo haremos. Por sen de tita. En este caso hemos puesto aquí alfa. Entonces le pondremos nomás alfa. Perdón, ahí está. Por el tiempo. A ver, veamos. Perdón, por el tiempo. Menos 1/2 de la gravedad. Perdón, gravedad. Por el tiempo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. Ahí está. Lo mismo, ¿verdad? Del anterior. La misma idea. Ahí está, cuadrado. Altura. La altura es nuestro objetivo. Al calcular la altura. Hemos puesto stop. Antes de que esté llegando al arco hemos puesto stop. ¿Tengo B sub 0? Sí, ¿verdad? Lo mismo del anterior. Sen es de la calculadora, alfa tenemos, 1/2 es numérico, gravedad tenemos. ¿Qué es lo que no tenemos? El tiempo, vean. En la anterior clase nos daba, ¿verdad? El tiempo. Calcular la altura a los 2 segundos, ¿verdad? Entonces lanzábamos el balón, colocábamos en 2 segundos stop y calculábamos su altura y reemplazábamos, ¿verdad? En este caso no me está dando el tiempo. Entonces acá vamos a dejarlo por este momento ahí. ¿Cómo podemos hallar el tiempo? Les mencionaba, en movimiento parabólico, siempre se va a trabajar con ambos ejes, ¿ya? ¿A qué me refiero? Con el eje X y el eje Y. Eje X y eje Y, o MRU y caída libre, siempre. Siempre van a ir enlazados. Entonces, el dato que no tengo necesariamente va a ser del otro eje. Les reitero, para el movimiento parabólico, sí o sí vamos a trabajar con ambos ejes, MRU y caída libre. MRU o caída libre ya lo estamos usando, vean acá, pero nos falta el tiempo. Entonces, lo otro necesariamente va a ser de MRU. Reitero, si ya estamos usando caída libre y nos falta un dato, lo otro sacamos de MRU. Por ejemplo, en otro ejercicio, se dan cuenta de que, qué sé yo, les pide la distancia, tienen la velocidad y no tienen el tiempo. Entonces, eh, el dato del tiempo, viceversa. Van a usar primero esto y van a encontrar el tiempo con caída libre. Entonces, ambos trabajan. Primero hemos usado caída libre. Ahora nos pide el tiempo, no tenemos el tiempo. Entonces, ese tiempo vamos a hallar con MRU. A ver, MRU, tiempo. Acá ya está despejadito. Buscamos distancia, velocidad por tiempo. Acá está el tiempo. La tercera fórmula. ¿Cómo? Sí, la tercera, ¿verdad? Ya está despejada, entonces esta se nos hace más sencilla. A ver, lo encogeremos el tiempo. Y si nos ponemos acá el nombrecito, a ver, trabajando en MRU. ¿Ya les parece? Ahí. Tiempo, quiero hallar el tiempo. El tiempo va a ser igual a la distancia, veamos nuestro formulario, sobre la velocidad. Pero la velocidad se llama ahí v sub x, tal como está. Por eso hemos hecho nuestros formularios. V sub x. Esta es la fórmula. Queremos hallar el tiempo. Ya está despejado nuestro tiempo. Entonces reemplazamos datos. A ver, veamos si tenemos todo. Tiempo va a ser igual. Distancia. ¿Tenemos distancia? Sí, ¿verdad? Acá está D. Reitero, distancia, altura.
Distancia, altura son diferentes, ¿verdad? Distancia tiene otra palabra, otra pronunciación, altura lo mismo. Distancia, D. Tenemos 8 metros. Ahora sí, 8 metros. Después las unidades. B sub X. ¿Qué hemos dicho? Una vez que hemos 10. elegido, exacto, una vez que hemos elegido a la fórmula, nos fijamos ahí abajito y vemos, donde vemos B sub X, anotamos todo esto. A ver, lo mismo que el anterior. Permítanme. Y alistan sus calculadoras, por favor. B sub X. En vez de B sub X, anotábamos B sub 0 por coseno de tita. En mi formulario está tita, pero yo acá he anotado alfa, que simplemente es como otro nombrecito, pero van a tener, los valores numéricos son los que me interesan. Ahora sí. Ah, no, lo pondremos con su dato. El ángulo. El ángulo es 37. Ahí está. Tiempo va a ser igual, dividimos. 8 dividido entre velocidad sub 0. Velocidad sub 0 es, acá está, 10. O si no me fijo los datos. 10. Reemplazamos. 10 por coseno de 37. Ahí le pondremos 37. ¿Cuánto me sale la velocidad o el tiempo? Ahí está. En el celular y en la calculadora me sale lo Ya. 0,63. Ya tenemos el tiempo. El Profe, tiempo. ¿Sí? profe. En la calculadora me ha salido a mí 1,00. Sí, a mí igual en la calculadora 1,0017. Sí, sí. Sí. Ya, entonces revisen los demás. Vamos a revisar, ¿ya? Con la calculadora. Para la próxima voy a tratar de instalar aquí a la computadora esta calculadora. No he podido. Ya, pero les tiene que salir esto, 1,0017. Ya simplemente es el ingreso en donde estamos fallando un poquito, en el ingreso a la calculadora. Tenemos el tiempo. Ahora vamos, ya tenemos el tiempo, vean. ¿Qué nos pide? La altura del balón en el instante en que está llegando al arco. En ese punto vemos que está llegando, ponemos stop y nos dice esa altura, siempre con respecto al suelo, toda la vida, con respecto al suelo. Esa altura la hallamos con caída libre, ¿verdad? La altura está en caída libre, porque en MRU no hay altura, mencionan distancia. Hemos escogido una fórmula donde está la altura, que es esta, ¿verdad? Velocidad sub 0y por tiempo menos un medio por la gravedad por tiempo al cuadrado. Cuando yo vea B sub 0y, estoy recordando lo que hemos hecho, anotamos, ¿verdad? Todo esto. B sub 0 por sen de tita. Ya en este caso nuestro ángulo, sabemos que tita es un ángulo, es alfa. Por eso acá hemos colocado alfa. ¿Y por qué estamos hallando el tiempo? Porque no tenemos el tiempo. A diferencia del anterior, nos daba, ¿verdad? Nos decía a los 2 segundos, a los 4 segundos. En este caso, el tiempo hemos calculado con MRU. Ahora sí, trabajando en caída libre. Caída libre. 2 puntos. Vamos a volver a nuestra fórmula. ¿Qué teníamos? Altura va a ser igual. Vamos a volver a copiarlo. O lo copiaremos así. Ahora sí. Ya. Esta es la fórmula en lo que hemos quedado. A ver, acá nos falta tita. Ahí está. Vamos a reemplazar datos. Queremos hallar la altura, nuestro objetivo, hallar la altura. Velocidad sub 0. Velocidad sub 0 es 10. Siempre va a ser esta velocidad que nos da. Velocidad sub 0, 10. Por sen, ay no, otra vez el problema. Paréntesis, alfa. ¿Cuánto es alfa? 37. A ver, reemplacemos datos. 37.
Por, me dice por, el tiempo. El tiempo hemos hallado, vean. Acá está el tiempo. Si hace rato acá, vean, si hubiéramos trabajado, continuando trabajando, perdón, nos hubiéramos quedado en el tiempo. ¿De dónde sacamos el tiempo? Entonces ya hemos sacado, hemos vuelto a MRU y tenemos el tiempo. El tiempo es 1. Le pondremos solo 1, ¿ya? Lo redondearemos. 1 menos un medio, perdón, por la gravedad. La gravedad es necesario que lo anotemos o bien de memoria. Ya se lo van a memorizar. La gravedad es 9,8. Es un dato constante. Nunca va a cambiar. 9,8 por el tiempo, pero esta vez está elevado al cuadrado. 1 elevado al cuadrado. A ver. Aquí le aumentaremos cuadrado y acá cuadrado. Ahora sí, nuevamente. Calculadoras. Espero que ahora sí les salga. Igual. 10 por 100, se les va a abrir paréntesis, 37. Cierran paréntesis. Por 1. Coloquemos el 1. Menos un medio. O acá, un medio. Siempre va a estar ese un medio, ¿verdad? De nuestra fórmula. Siempre el un medio va a estar presente porque estamos usando fórmulas. Vean acá, estamos usando fórmulas. El un medio siempre va a estar. El un medio, si dividen solo el un medio, es 0,5. 1,11, profe. A ver, sí, 1,11. ¿Los demás? Para facilitarles les decía, está bien, Kevin, en vez de un medio coloquen 0,5. Entonces, 10 por 100, abren paréntesis o se les genera paréntesis, 37, cierran paréntesis, por 1, menos el 1 medio, si dividen aparte, es 0,5. ¿Ya? Entonces, para facilitarles, 0,5 por 9,8 por 1. 1 elevado al cuadrado, 1. A ver los demás cuánto les sale. Reitero, el un medio, si lo dividen aparte, es 13,15, profe. 13. Sí. No, a ti, Olga. A ver. Profe, ¿En dónde? A ver, otra vez haz. ¿cómo tenemos que hacer? Profe, ¿cómo tenemos que hacer, no? A ver, otra vez. 10 por 100. Se te abre paréntesis. 37. Cierras paréntesis. Ya. Por 1. ¿Ya? Menos. En vez del un medio, coloquemos 0,5. Ah, ok. 0,5 por 9,8 por 1 1. elevado al cuadrado, pero esta vez, ¿cuánto te sale? 1,11. Sí, ese es el resultado. Manuel, otra vez. Ese es el resultado. Eso te sale, Kevin, ¿verdad? Sí, profe. Los demás, no sé quiénes están. Ahí está. Ese es el resultado. Entonces acá, si gustan, colóquenle un medio, pero a veces manejar fracciones es un poquito, nos manejan de Profe, no poquito. me sale. No. Tu calculadora debe estar en radianes. Tienes que cambiarlo. Debe estar en... Profe, ¿cómo se cambia? Igual creo que mi calculadora estaba mal y ya no estaba usando. A ver, les voy a enviar, ¿ya? Les voy a enviar el tutorial, ya. Ya, pero esto, un medio siempre vamos a manejar, si se dan cuenta es de la fórmula. Un medio si dividen es 0,5. Y esto para hacerlo más rápido en la calculadora y no poner fracciones. Ahora sí. Eso es todo.
La altura del balón es de 1,11. ¿Se ha entendido hasta acá? Sí, profe. O más o menos. Es la misma idea del anterior, pero en este caso no nos da el tiempo. Por eso acá nos pide altura, ¿verdad? Y donde nos habla altura, distancia, ¿cómo elegimos qué lado usar? En nuestro ficherito tenemos dos lados, MRU y caída libre. En MRU me habla de distancias. Continuaremos. A ver, recopilemos. En un partido de fútbol, un futbolista patea la pelota dando una velocidad de 10 metros. Esa vendría a ser nuestra velocidad. Velocidad sub cero se llama, ¿ya? Esa flechita. Con un ángulo de 37. Ahí está. Simultáneamente los datos. B sub 0, 10. El ángulo lo hemos llamado alfa. Les reitero, podemos llamarlo tita, podemos llamarlo beta, podemos llamarlo alfa. En este caso hemos elegido a esta, simplemente simples denotaciones. ¿Qué más me dice? Sobre el horizontal. Horizontal, línea recta, ¿verdad? Horizontal. Si se encuentra en ese instante a 8 metros lejos del arco, cuya altura es de 2,5, la altura del arco es 2,5, calcular la altura del balón en el instante que está llegando al arco. Es decir, que vamos a lanzar el balón y vemos que está llegando al arco, colocamos stop. Y vamos a calcular su altura, ¿verdad? Nosotros o en la tele o cuando estamos jugando vemos, ¿verdad? Está a una cierta altura con respecto a la cancha, ¿verdad? Entonces, ahí nos imaginamos que hay una altura. Colocamos stop. Entonces, esa altura es la que nos está pidiendo y la que les van a pedir en sus prácticas. Los mismos ejercicios, como la práctica del anterior. Acá tenemos los datos, distancia de 8 metros, alfa es el ángulo y la gravedad es algo que no cambia, que es 9,8. La altura. ¿Cómo hemos identificado la altura? ¿Cómo empezamos a llenar nuestro ejercicio? Vemos nuestro ficherito y vemos que en movimiento parabólico participan dos ejes, eje X y eje Y. Eje X, MRU y eje Y, caída libre. Eje X, ¿cómo yo me ubico que voy a usar eje X o MRU cuando me hablen de distancias? ¿Cómo yo me enfoco en caída libre cuando me hablan de altura? En el inciso A me habla de alturas, entonces me voy a este otro extremo, acá, a este extremo, y elijo la fórmula, porque aquí hay 4, donde se encuentra la altura. Vemos en 2, ¿verdad? Acá y acá. Entonces, la tercera siempre la elegimos, la tercera. La hemos elegido y acá está, situada nuestra fórmula. Acá, en vez de B sub 0Y, hemos aprendido en la pasada clase que anotamos todo esto. B sub 0Y es todo esto. Ahí está. Y lo demás lo anotamos tal como está. Aquí está lo demás. No, nos damos cuenta que no tenemos el tiempo. Si gustan, pueden estar resolviendo y se van a dar cuenta que no tenemos el tiempo, porque tenemos B sub 0, vean acá, el ángulo también, gravedad también, un medio es un dato numérico, pero el tiempo no teníamos. Entonces, trabajamos en MRU necesariamente. Observamos nuestro fichero, nos dice, el tiempo se calcula, va a ser igual a la distancia sobre la velocidad X. Distancia, acá está, 8. B sub X, de igual manera, nos fijamos abajito de nuestra fórmula y nos dice que B sub X, en vez de anotar B sub X, anotar todo esto abajo de nuestra tablita. Entonces, 8 va a ser igual B sub 0, 10 por coseno de 37. Hemos hallado el tiempo. Ahora sí, trabajamos con la altura, porque ya tenemos el tiempo, es nuestro objetivo. El inciso A me dice calcular la altura. Ahí está, B sub 0 se mantiene 10, sen, alfa es 37 por el tiempo. El tiempo lo hemos anotado acá, 1,0017, pero estamos usando solo 1. 1 menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Acá me faltó por, perdón. Acá es por, ahí está.
Hemos multiplicado, hemos dividido y tenemos la altura. Esta es la altura en este instante. En este instante. Acá es la altura. Está a 1,11 metros. Ahora se preguntarán, ¿por qué me está dando este dato? Vean acá. Volvemos a leer. Si se encuentra en ese instante a 8 metros lejos del arco contrario, cuya altura es 2,5 metros. Este es del arco. Les van a dar alturas, pero va a ser del objeto, ¿ya? El objetivo de nuestra práctica del día de hoy para la siguiente clase va a ser hallar la altura, ¿ya? Entonces, va a ser el mismo procedimiento, pero siempre les va a dar esta altura, en este caso del arco. ¿Por qué les está dando esa altura? Veamos el inciso B. ¿Hay posibilidad de gol? Sí, el arco mide 2,5. Esto es simplemente para interpretar, ¿ya? Si el arco mide 2,5 y el balón está acá, ¿verdad, Axitos? Y está a una altura de 11 o 1,11. Entonces, la pregunta es, ¿hay posibilidad de gol? Fíjense, el arco es más alto, ¿verdad? Es hasta aquí, digamos. Ay, perdón, a ver, lo haremos mejor. A ver. Esto quiero decir, esto es más para análisis, para imaginación. El arco es todo esto. El arco me dice que acá mide 2,5, su alto. Entonces, el balón está axitos acá, pero no sabemos si está más arriba, si está más abajo. Nosotros estamos suponiendo que está acá porque hemos puesto stop y hemos calculado su altura. Y nos damos cuenta que el balón, antes de llegar al arco, a un pelito se encontraba acá y esa altura era de 1,11. Y si el arco mide 2,5, digamos que hasta aquí arriba, la pelotita obviamente va a entrar al arco. Si el arco fuera más pequeñito, miren acá, a ver, borraremos. Si el arco fuera más pequeñito, digamos acá está el arco, y el balón está acá, y la altura del balón es 1,11, la que hemos hallado, el balón se va a ir acá, ¿verdad? Fuera de la cancha. Pero el arco en nuestro caso es más alto. Volvamos a hacer, a ver, el arco es más alto, 2,5, es mucho más alto. Y el balón está axitos, acá, y esta altura es 1,11. Entonces, obviamente el balón no se va a salir del arco, va a ingresar al arco y vamos a obtener el gol. Entonces, en el inciso B, simplemente nos respondemos. Acá lo voy a hacer, van a disculpar. Sí, con una respuesta, no es necesario. Pero esto es simplemente para imaginarse. Sí hay gol en sí, ¿ya? Acá la respuesta sí hay gol. ¿Se entiende ese análisis? Es más de imaginación. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, Entonces, si el balón, si la pelotita estuviera más alto, qué sé yo, nos hubiera dado 3 metros, entonces el balón se hubiera pasado de la cancha o del arco, porque el arco está más abajito. Por eso, ese análisis. Vamos a calcular antes de llegar al arco.